Vamos a conversar hoy con un destacado colega argentino, Juan Cruz Castiñeiras. Él escribe acá para el Diario Expreso, entre otros medios, pero también es un prolífico escritor. Ha escrito su 10º libro y su 10º libro está dedicado al Perú y está dedicado a la Operación Chavín de Huántar, esa operación que permitió que el mundo pusiera los ojos en el Perú de otra manera, porque los había puesto porque un comando terrorista había capturado decenas de rehenes en la embajada de Japón. Después ese número, al liberarse las mujeres, inclusive estuvo la mamá del entonces presidente, el dictador Fujimori, estuvo la hermana, se liberaron a las mujeres y fueron quedando 72 rehenes. Se rescataron a 71 totalmente ilesos. Murió el magistrado Justin y murieron también 2 efectivos del ejército, ¿no? Un coronel y otro efectivo más, pero fue una operación impecable a los ojos del mundo. Acaba de ser su aniversario la semana pasada. En el Perú se ha hecho muy poco, salvo una ceremonia oficial en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la asistencia de la presidenta Boluarte, pero ahí quedó. Sin embargo, Juan Cruz Castiñeiras le ha dedicado todo un libro de más de 100 páginas sobre el que vamos a conversar esta noche. Juan Cruz, muy buenas noches, bienvenido a Hora 7, gracias por este contacto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como tú dices, es importante recordar lo que significó la Operación Chavín de Huántar, una operación que es estudiada en los colegios militares del mundo, ya que en la mayoría de los rescates de rehenes hay una cantidad importante de bajas, pero felizmente el número de bajas fue ínfimo comparado con otras operaciones similares. Lamentablemente murió uno de los rehenes, el magistrado Carlos Justi, pero se liberaron a 71 rehenes con vida, algunos heridos como el entonces canciller Francisco Tudela. Lamentablemente se perdieron 2 valerosos comandos, Jiménez y Valer, pero esta operación llamó la atención al mundo entero por lo prolongada que fue. Recordemos que la toma de rehenes de la residencia del embajador de Japón, donde estaban festejando un aniversario patrio, que era el aniversario del natalicio del emperador, ocurrió a mediados de diciembre y la operación con el exitoso rescate se da el 22 de abril del año 97. 4 meses el país estuvo en zozobra y hay que reconocer la valentía y la firmeza del presidente Fujimori, que él en ningún momento negoció con terroristas, si bien había una comisión encabezada por el entonces ministro de Educación, a quien entrevistó para el libro Domingo Palermo, y su excelencia, el entonces arzobispo de Ayacucho, Monseñor Cipriani, que luego fue cardenal y sigue siendo cardenal emérito del Perú, pudieron negociar, apaciguar los ánimos para que los rehenes, dentro de lo mal que le estaban pasando, no sufrieran, no, no sufrieran problemas de salud, ya que la Cruz Roja también los asistió. En mi libro Operación Chavín de Huántar, rescate en la residencia del embajador de Japón, que es prologado por el expresidente constitucional del Perú, Manuel Merino, recoge los testimonios de rehenes políticos de la época, como varios congresistas, entre ellos Luz Salgado, Lourdes Flores, Antero Flores, Javier Velázquez Quequén, también tiene el testimonio de los valerosos comandos. El jefe de los comandos fue José William Zapata, el actual presidente del Congreso de la República, y también hay testimonios valiosos de 2 personalidades extranjeras, como el entonces presidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, a quien los terroristas le secuestraron su embajador, y el presidente de la República del Paraguay, Juan Carlos Guasmosi. Este libro es de testimonios, pero de gente
que de alguna manera u otra estuvo cerca de los acontecimientos que felizmente salieron de una manera victoriosa. El Perú tiene que conmemorar esta operación militar, que se podría decir que es comparable al rescate de rehenes que hizo el ejército israelí en la operación Entebbe en Uganda. Así que el peruano debe siempre recordar los grandes héroes, y los héroes de Chavín de Huántar, claro que lo son. Tuve un problema de audio, al aire sí ha salido bien, no te preocupes, pero no sé si has respondido, si no te formulo la pregunta. ¿Por qué dedicar tu 10º libro a esta operación? Primero porque los libros se basan en entrevistas y yo entrevisto a diferentes personalidades que vivieron algunos momentos históricos. Recordemos que entre los 10 libros hay 2 libros sobre la paz definitiva entre Perú y Ecuador, que este año se van a cumplir 25 años de los tratados de Brasilia, celebrados entre el presidente Maguad de Ecuador y el presidente Fujimori de Perú. Yo aproveché el testimonio de la gente que participó para entrevistarlos y sobre todo hacer la recopilación en un libro, porque a veces la entrevista en un papel periódico se pierde, deja de tener vigencia. Una entrevista en internet se puede caer el sistema, se puede perder el material, pero un libro queda, como se dice, un papel impreso, es más un libro que tiene el aporte del ICBN, que es el registro del libro, queda en bibliotecas y queda para la historia. Lamentablemente es una edición limitada, tú recibiste una copia virtual, pero lo importante es que circule este material, sobre todo apuntado a los jóvenes peruanos que a veces piensan que el terrorismo no fue tan severo como lo fue, o por ahí quieren romantizar situaciones terroristas, ¿no? El terrorismo fue muy dañino para el Perú, no solo en costos de vida, sino en el perjuicio económico que vivió el país. Por eso siempre hay que recordar, honrar a los héroes, y muchos de estos héroes de los comandos Chavín de Huántar estuvieron muchos años perseguidos a nivel judicial, porque siempre se habló de ejecuciones extrajudiciales, se quiso manchar la honra de los valerosos comandos peruanos, que muchos de ellos fueron héroes del CENEPA, muchos de ellos combatieron dignamente contra el terrorismo marxista y apátrida hizo tanto daño al Perú. Por eso mi 10º libro quise hablar sobre este tema y homenajear mediante testimonios a los 2 héroes que perdieron la vida, como Jiménez y Valer. Es un libro, por lo que nos has comentado y por lo que yo estaba leyendo, es un libro muy testimonial. De los testimonios recogidos, ¿cuáles son las partes que te han impresionado más? Y con tu quehacer de investigador periodístico, ¿cuáles son las partes nuevas, por ejemplo, que nosotros no conocíamos habitualmente o que tal vez no se tomaron en consideración en momentos iniciales y que hoy día para ti cobran un valor de mayor envergadura, que debieran ser resaltados? Primero, lamento el cinismo que tuvo el rehén Francisco Sagasti, que antes de ser presidente, cuando era congresista, le han consultado, incluso yo le consulto para una entrevista que después lo plasmo en el libro, por qué él le pide el autógrafo a los terroristas. Y él dice que no era un autógrafo, no era señal de admiración, sino que era un testimonio, como si la gente no supiese que él está secuestrado. Es como que tú estés caminando por una avenida, te roban el celular y tú le pidas un autógrafo al que te robó el celular. Esto es una respuesta realmente absurda y humillante, que esto denigra un poco lo que fue este personaje que tanto daño le hizo al Perú como Francisco Sagasti, que es un presidente que deshonró el cargo. Pero hablando de la profundidad de los contenidos, una de las mejores entrevistas es al almirante Gianpietri, que años después llegó a ser vicepresidente de la República,
que él habla sobre el trabajo de inteligencia que hizo como comando, como hombre de armas con los militares que estaban fuera de la residencia. Recordemos que a través de fundas y a través de una guitarra se pasó un micrófono. Y a través de ese micrófono, el almirante Gianpietri podía mandar señales al exterior de cómo estaban ubicados los terroristas, cómo estaban los rehenes, qué se necesitaba. Así que este testimonio es sumamente valioso, como también lo es el de Domingo Palermo, que no suele dar muchas entrevistas, pero tuvo la deferencia a través de la gestión del doctor Antero Flores de brindarme una entrevista para el libro y comentaba qué significaba ser mediador del gobierno de Fujimori ante los terroristas para que esta operación, luego de 4 meses de iniciada, sea un éxito. Y también lamento la actitud miserable de algunos medios de comunicación, con nombre propio lo digo, el diario La República, que en su portada, tú bien lo debes recordar, decía, es verdad que existe el túnel. O sea, una operación de inteligencia por una cuestión periodística, por un afán de noticia, casi se echa a perder. Y esto demuestra la irresponsabilidad de este periódico peruano. Así que hay cosas muy interesantes para leer en el libro y como son testimonios, es un libro de fácil lectura, de pocas páginas, pero de un contenido muy profundo que también invita a que la persona se adentre en el tema leyendo otros libros o viendo documentales. Hay quizás muy poco comparado con la magnitud del evento, porque esto recordemos que fue a finales de los 90, no había tanta tecnología como ahora, pero vale la pena que la gente que nos está viendo después entre a internet y averigüe qué fue la operación Chavín de Guantán y por qué después quisieron enlodarlo y embarrarlo, sobre todo para manchar el honor y la dignidad de los valerosos comandos peruanos y también criticar al régimen de Fujimori, que de hecho tuvo cosas para criticarlo, pero en el tema de la operación Chavín de Guantán, el régimen de Fujimori actuó con valentía, con firmeza y con patriotismo. ¿Analizas, Juan Cruz, el tema de la participación más allá de lo pastoral del cardenal Cipriani? Porque el cardenal, más allá de su rol espiritual, también se convirtió en un nexo que logró, y ha sido la especulación tiempo, que logró ingresar micrófonos, que logró ingresar una serie de aditamentos que permitió que la operación fuera altamente exitosa también. Sí, lamentablemente no lo pude entrevistar a Cipriani. Después de la publicación del libro, hice una relación más cercana con el cardenal, lo suelo entrevistar por otros temas, pero tanto Domingo Palermo como otros entrevistados del libro reconocen la buena participación del entonces arzobispo de Ayacucho, Monseñor Cipriani. Es muy importante el rol de Cipriani. Lamentablemente no lo pude entrevistar para este libro, pero hoy en día gozo del aprecio, se podría decir, del cardenal que me consiguió varias entrevistas, pero fue fundamental la mediación de Cipriani y también de un sacerdote que estaba de rehén y se dice que fue el rehén voluntario porque a él le permitieron salir pero se quedó hasta el final. La verdad no recuerdo el nombre, creo que era un sacerdote español que ahora falleció, pero muchos de los entrevistados del libro me comentan el famoso rehén voluntario, el sacerdote que se quedó hasta el final porque no era importante darle moral a los rehenes. Recordemos que esto ocurre días antes de Navidad. Los rehenes no solo pasan Navidad alejados de sus casas y Año Nuevo, sino que muchos de ellos no sabían cómo estaban sus familias, no había contacto con el exterior. Era una situación muy dolorosa y el tema espiritual, tanto del rehén voluntario, que era un sacerdote que se quedó hasta el final, y de Monseñor Cipriani fue fundamental. Si la gente en el Perú, Juan Cruz, quisiera tener acceso a tu libro, ¿cómo podría ser?
que me escriban a través de las redes sociales, a través de Facebook como Juan Cruz Castiñeiras, o que te escriban a ti los que tienen la posibilidad de hacerlo y tú les reenvías el PDF, porque este libro no es un libro comercial, sino es un libro de difusión. La idea no era vender libros, sino difundir un tema. Esta es la diferencia entre libros comerciales y libros de difusión, libros de enseñanza, libros de cultura. Yo hago libros de enseñanza y cultura y no libros masivos, sino hubiese escrito sobre Alianza Lima o sobre Universitario de Deportes. Yo hablo sobre temas de la patria, que muy pocos lo hablan y muy pocos tienen el respeto para hacerlo, porque hay que respetar a la patria, a la bandera, a la Acuerdo. Y blanquirroja, es hay que amar al de verdad Perú. que es un aporte interesante y que, como tú lo has dicho, debiera ser de lectura obligada, esa etapa tan atroz que pasamos con la subversión, que no debe ser olvidada y no debe ser olvidada para que no vuelva a ocurrir en este país, ¿no? Acá no hay Robin Así es, Hood, porque acá la no hay política gente que apoya. digamos, se basa en la buena política, en aprender los errores del pasado. Y si uno eh, desvirtúa lo que fue la lucha contra el terrorismo, uno romantiza la cuestión de la lucha armada, hay un serio error. Hay que formar al ciudadano y al ciudadano se lo forma enseñándole la historia correctamente, como debe ser. Espíritu de síntesis, Juan Cruz, y para terminar, ¿por qué tan duros epítetos contra Francisco Sagasti? Además de Por, del pedido de autógrafo. No, básicamente pues por eso él no puede decir que pidió una constancia de que era rehén de los terroristas, todo el mundo lo vio. O sea, esto es subestimar la inteligencia de la gente. Y después Francisco Sagasti hizo un desastroso gobierno, que de alguna manera fue la continuidad de Vizcarra y Pedro Castillo fue la continuidad de Sagasti. Esta línea nefasta de Vizcarra, Sagasti y Castillo se rompía con la presidencia de Merino y lamentablemente estos grupos de poder de izquierda, estos grupos caviares, han perjudicado a un hombre honorable y digno como Merino. Sagasti es uno de los culpables de esta crisis que vive el Perú, fue uno de los responsables de que llegue Castillo a la presidencia. Y tú decías que de una manera muy correcta la presidenta Dina Boluarte fue al homenaje de la operación Chavín de Guantán. Yo me pregunto, ¿por qué Dina Boluarte cuando era vicepresidente y cuando era ministro no iba? Recién ahora. Lo hace más por conveniencia política que por un sentido patriótico. Igual es plausible que haya condecorado, que haya apoyado los comandos, pero no hay que politizar esto. Independientemente de los gobiernos, los comandos Chavín de Guantar son patriotas y se los debe honrar, se los debe recordar siempre, por eso es muy importante lo que tú estás haciendo hoy día, de permitirme hablar sobre esta operación que es admirada en el mundo entero. A veces el peruano no se imagina la magnitud de, de lo que significó esta operación, como también la magnitud, como siempre digo, de la paz entre Ecuador y Perú, porque fue un ejemplo. Mucho se habla de la paz entre franceses y alemanes luego de las guerras mundiales, de conflictos internos, pero la paz lograda entre peruanos y ecuatorianos también es admirable por el mundo entero, debería serlo, y la operación Chavín de Guantar sin duda fue una de las grandes hazañas en las últimas décadas del Perú. Muchísimas gracias, Miguel, y siempre es un honor poder estar contigo hablando sobre el Perú, que es el país al que amo. Muchas gracias, Juan Cruz. Ya ¡Viva el me has Perú! dado la buena nueva que pronto vas a estar por acá, por el país nuevamente. Será un gusto de recibirte, tenerte acá en vivo y por supuesto de gustar un buen ceviche. Gracias, Juan Cruz. Gracias. Bendiciones. Muy buenas Muy noches. amable. Hasta luego. Bien, interesante, ¿no? Un periodista argentino que ama al Perú como propio. Y ojo que entre Perú y Argentina siempre ha habido mucha lealtad y mucho amor. Recuerden aquellos que de repente no olvidan los hechos históricos, que para la guerra de las Malvinas fuimos el único país que brindó soporte, apoyo militar incluso,
porque el presidente Belaúnde fue muy claro, salimos a favor de la recuperación de las Islas Malvinas en la época que Argentina intentó hacerlo, ¿no? Vamos a ir ahora a una